Buen día mis amigos, bienvenidos nuevamente aquí al patio de Javier. Saludos a su amigo Javier Urquijo de aquí de Hermosillo, Sonora. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Como ven, estamos cociendo frijol. Le voy a poner sal. Pongo así y ahorita rectifico. Ahorita le rectificamos y es que falta. Ya casi están. Ahí van, pintando ya. Queremos presentarles hoy otra receta. Una receta muy típica, tradicional de aquí de Sonora. Vamos a presentarles, vamos a hacerles unas chimichangas. Unas chimichangas y como ven, con tortillas grandes recién hechas. Vamos a hacer unas chimichangas con frijoles refritos, por eso estamos cociendo los frijoles. Y ahorita les voy a platicar un poco de lo que es la tortilla de harina, porque esta tortilla se llama tortilla grande, tortilla de agua o tortilla blanca le puedo llamar. Tortilla grande, no sobaquera. Luego les platico el porqué. Bien, mis amigos, ahí ya están, los frijoles ya están. Yo más lo voy a retirar. Voy a tirarlos y vamos a taparla. Y vamos a acomodar este. Como les digo, los frijoles ya quedaron. Vamos a guisarlo, vamos a hacer unos frijoles refritos para preparar unas ricas chimichangas. Vamos a ponerle a los frijolitos, mis amigos, algo generoso, una cucharada de manteca de kosh. Vamos a picar aquí, bueno, no picar, sino que tenemos aquí un chile serrano, así nomás. Hacemos una cortadita así nomás, y tenemos, vamos a poner un chile colorado, chilito colorado. Vamos a poner dos chilitos de árbol. Esto es para sazonar ahí la manteca, ¿no? Vamos a ponerle un trozo de cebolla. Con ese trozo de cebolla me parece perfecto. Con esto vamos a sazonar lo que es, como les digo, quitarle un poco la semilla. Con esto vamos a sazonar un poco lo que es la manteca para hacer nuestros frijoles refritos. Así que vámonos al sartén. Ahí va. Estoy sacando ya los chilitos rojos porque estos, si se queman, mis amigos, se amargan. Entonces vamos a sacarlos. La cebollita todavía aguanta y el otro chilito. A ver, ahí va. Un poquito más y sacamos lo demás. Así que no se me desesperen. Ahí baila como el pingüino. Y mis amigos, pues ya llegó el momento de sacar todo. Como ven, ya quedó. Y ahora vamos a agregar el frijol. Háganse un lado porque esto va a tramar, mis amigos. Así que ahí nomás para que se caliente. Sí está caliente. Y vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a ver. Taco de algo. ¿Qué es esto? Todo ya para adentro. Qué rico, con todo y mantequita. Y vamos a licuar. Parece que ya quedó. Ay, señor, qué bueno está. Va para adentro. Y todavía, pues, si fuera como se pagarle aquí. Que no se quede nada. Ahí está, colalo. Ya nomás los molemos, mis amigos, y que se pongan un poco chinitos y listo. Miren, mis amigos, estas son las famosísimas tortillas grandes de harina de aquí, de Sonora, o de Hermosillo, Sonora. ¿Sí? Esta tortilla llamada tortilla grande, tortilla de agua o tortilla blanca, no se llama sobaquera, les aclaro, no se llama sobaquera, se llama tortilla grande. Hace muchos años vino una persona, una persona que no era de este estado, era de un estado lejos, no vamos a decir de dónde. Le causó admiración ver una tortilla tan grande, porque no las conocía, una tortilla tan grande. Preguntó cómo se llamaban, por ejemplo, son tortillas grandes. Pero ya de una manera sarcástica después lo dijo, o se puede decir como especie de entre broma, pero muy de mal gusto, decidió decir sobaqueras. Pero lo que no entendió esta persona, o mucha gente no entendió, que esta tortilla no se hace con los sobacos, se hace con las manos. O sea, ¿por qué llamarle sobaquera? Pues, con las manos. Yo, desde niño, desde que tengo uso de razón, me tocó ver a mis abuelas, a mi mamá, las hermanas de mi mamá, hacer tortillas grandes. Y siempre, mis amigos, yo miré que le hicieron con las manos. Entonces, llamarle sobaquera a una tortilla de esta, una tortilla, algo que tiene tanta historia, que es algo cultural, es algo artesanal, una cultura ancestral. Llamarle sobaquera es de muy mal gusto. Si tú eres de Sonora, sabes hacer tortillas, o de otro estado, y las haces con los sobacos, te entiendo que le llames sobaquera. Pero aquí, en Hermosillo, sobre todo en Hermosillo, se hacen con las manos, mis amigos. ¿Okay? Pues yo quiero dar un gran saludo, mi admiración y respeto a aquellos hombres y a aquellas mujeres que de sus antepasados, tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, ellos, y que hoy en estos días a sus hijos les están enseñando, les están pasando la cultura de hacer la tortilla grande. Mi admiración y respeto hacia ellos, porque como le digo, imagínense ahorita estamos a 42 grados y tú llegar y decir tortillas sobaquera, qué feo. Para mí, en lo personal, de muy mal gusto, y es una falta de respeto hacia la gente que hace esto, que en realidad es algo artesanal, ¿no? Así que mi admiración y respeto para aquellas personas que hacen la tortilla grande hasta hoy a la fecha y que conservan esa tradición que viene de 10, 20 décadas atrás. Un fuerte abrazo para ellos, todos ustedes. Y aquí seguimos en el patio de Javier. Bueno, mis amigos, vamos a ponerle manteca de coche. La vamos a freír con manteca de coche. Y no más. Manteca de coche.
máscara contra cabellera. Fíjense bien, mis amigos, cómo va a ser esto. Fíjense bien, ¿ok? Está que rico huelen estos frijoles, ¿eh? Esto se hace así, luego esto se hace así, luego esto se hace así y ahí viene. Vale, la primera. ¿Cómo la ven? ¿Les parece bien? Va de nuevo. Más que chulada. Como les digo, esto se hace así, esto se hace así, así, chulada. Ahí está. Vamos a empezar con estas dos primero. Vamos a ver qué tal salen. Son bien buenas. Como verán. Pues ahí va, mis amigos. Ay, no, máscara contra cabellera. Chulada de maíz Pietro. Ahí va. Bueno, mis amigos, esto ya quedó. No más que chulada. No más. Vamos a poner la otra. No más, qué chulada. Bueno, mis amigos, esto ya quedó. Yo en lo particular, a mí me gusta con mayonesa. Hay gente que le gusta con crema. Yo le voy a ser sincero, yo casi no la como la crema. Hay en ciertos platillos que si la como, ¿no? que digo, se amerita. Pero a mí, yo de niño así me impuse a comerla con mayonesa. Y pues así la como yo, ¿no? Y pues cada quien el gusto que guste, ¿no? Y yo le pongo pues lechuga. Pongo lechuga. Así. Y me gusta ponerle tomate de esta manguera, esta manguera. Así que pues así nomás. Picante pues no, vamos a ver cómo quedaron los frijolitos. Pues mis amigos, que Dios bendiga estos alimentos, que Dios bendiga su mesa, buen provecho. Vamos a probar. Créanme que me encantan estas chimichangas. A mí me encantan. Me transportan a mi pueblo. Seguro que sí. Un saludo para mi Guasabas querido. Guasabas Sonora. Ay, no más, cara con la cabellera. Mira, crocantita. Hombre, lobo, están buenísimas. Bien buena. Haciendo un calorón, mis amigos, que caen en la boca. Y en Infiernillo, Sonora. Mis amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en un video más, en una receta más, aquí en el patio de Javier. Así que
Nos vemos en el siguiente video, siguiente receta, no se la pierdan. Hasta luego, que Dios me los bendiga y nos cuide.